iniciando lo que es la explicación de los cambios que se han producido en este capítulo 4 de la versión IFS versión 7. Fijaos que aquí en este capítulo vamos a encontrar el grueso de cambios más importantes. Aquí tenemos 9 cláusulas nuevas. Esto quiere decir, por tanto, que va a ser el que más va a repercutir a la hora de interpretar y de gestionar esas modificaciones producidas debido al cambio de versión. Pero vamos a tratar de explicar al menos la más importante. Si es verdad que, por desgracia, aquí hay tanta información que normalmente la gente se suele saturar de información. Entonces, si fuese así, no hay ningún tipo de problema de que me intentéis parar de alguna forma o a través de preguntas, o también recordar que lo que yo os voy a contar a partir de ahora, igual que desde el principio, va a ser grabado en un vídeo para que lo podáis ver más tranquilamente y podáis consultar aquellos detalles que se nos puedan haber escapado por el exceso de información que os pueda intentar transmitir en estas 4 horitas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el mismo. Y fijaos que en este capítulo 4, uno de los cambios también muy interesantes e importantes es que IFS nos va a pedir sí o sí que tengamos todos los requisitos especificados en cuanto a calidad o inocuidad del producto bien definidos, como decía, en relación a un acuerdo que tiene que estar entre el cliente y nosotros y que evidentemente esas cláusulas que estén introducidas como requerimientos con el cliente deben ser comunicados y también trasladados e implementados por parte de los departamentos que sean responsables de esos requisitos y de llevarlos a la práctica, ¿vale? Es muy interesante este requisito porque nos va a obligar a plasmar documentalmente esos requisitos y que esa información llegue a las personas que se encargan de conseguirlo. Luego también fijaos que cuando hay un incumplimiento por parte, digamos, de la empresa en cuanto a ese acuerdo, es fundamental que la alta dirección de la empresa, y fijaos que pone alta dirección de la empresa, no está hablando de responsables de calidad, no está hablando de otras figuras que no sea alta dirección de la empresa, tiene que comunicar rápidamente, urgentemente, si se ha producido un problema de seguridad o de incumplimiento legal hacia los clientes, ¿vale? Tiene que haber esa comunicación rápida y eficaz y por parte de la alta dirección de la empresa. Insisto, ya veremos cómo esto lo interpretan los auditores, pero tiene que ser comunicado, insisto, por el máximo responsable del centro productivo. Luego también nos va a pedir, como es obvio, que haya una serie de especificaciones que también estén pactadas, como es lógico, con el cliente, digamos, allí donde se requiera, donde se incluya toda la información necesaria para dar cumplimiento legal y también ese cumplimiento de requisitos marcados por ellos, ¿vale? Fundamental que estas especificaciones estén siempre disponibles acerca de todos los productos que elaboramos. Todos los productos que elaboramos, productos finales, comercializados, deben tener esa especificación. Y es fundamental que, por tanto, y en base al anterior, haya un procedimiento para crear, para aprobar y para modificar especificaciones. Que no haya una modificación sin que, evidentemente, se haga con el rigor que se requiere para dar cumplimiento legal, incluso también cumplir con requerimientos del cliente y, por tanto, pues tengamos algún problema para dar satisfacción al mismo. Sí que es verdad que nos dice que en ese procedimiento, en la actualización, cualquier modificación que se realice, se pudiese realizar sobre materias primas, sobre fórmulas o recetas, sobre los procesos que pueden impactar esa garantía de calidad o inocuidad alimentaria del producto final, así como los materiales de envasado, tienen que ser, digamos, de alguna forma incorporados a la especificación ante esos cambios y comunicados en consecuencia a los clientes si fuese necesario, ¿vale? Luego fijaos que este requisito 4215 es un requisito que lo que ha hecho básicamente es incorporar, pues, o justificar la eliminación del requisito 419 de la versión 6.1, que va destinada a lo que son los organismos modificados genéticamente. De hecho, ese requisito o parte del estándar 6.1, 419, lo que hace es que se quita y se introduce aquí. Se dice cualquier declaración que se haga hacia los clientes acerca de metodologías o acerca de tratamientos o producciones específicas, por ejemplo, libres de gluten, que sean producciones halal, kosher, etcétera, que ya sabéis que a nivel cultural o temas de requerimiento del cliente podría ser así, incluido también el indicar que no estamos utilizando materias primas o no fabricamos productos con organismos modificados genéticamente, se incorpora en este requisito 4215, ¿vale? Y así nos permite quitarnos
toda la parte del 4.19 que estaba incluido en la 6.1. Y hay que garantizarlo, ¿vale? Luego también en ese acuerdo que habíamos establecido con los clientes nos dice a través de un CAO, ni más ni menos, que si existe ese acuerdo con el cliente, cuando haya una potencial modificación de lo que son los cambios potenciales sobre materias primas, sobre los procesados, sobre los requerimientos tecnológicos, el envase o material de envasado y así también como etiquetado, tiene que comunicarse evidentemente a los clientes y estos lo tienen que aprobar, ¿vale? Es un caos porque en ocasiones las empresas cambiamos algunos de estos elementos y el cliente no tiene información de los mismos. A veces son para, evidentemente, peor, ¿eh? Bueno, pues en ocasiones pueden producir problemas en el mismo y es fundamental que se comunique a ellos. Luego también, por ejemplo, en cuanto a lo que es desarrollo de producto, fijaos la cantidad de modificaciones que se han producido en este proceso o en esta actividad específica que además muchas empresas ya tenéis. Y lo que nos dice realmente es que tiene que haber un desarrollo de producto controlado. Es decir, desde la misma planificación de lo que es esa investigación y desarrollo, tiene que haber una serie de medidas a tener en cuenta que no pierdan nunca de vista lo que el cliente pretende. Tiene que haber, por tanto, en cuanto a una modificación de producto o una utilización, un nuevo análisis de peligros. Es importante que si hay un desarrollo de producto, lleve asociado, por tanto, un análisis de peligros. Cualquier ensayo, prueba, cualquier cosa que hagáis en referencia al producto que está en desarrollo, tiene que estar registrado en el tiempo. Tiene que estar registrado y tiene que estar disponible, evidentemente, ante una solicitud por parte del auditor interno o el auditor de certificación. Como ese nuevo producto puede modificar la vida útil del mismo, es necesario que aseguréis que a través de un estudio de vida útil o una validación adecuada que incluya parámetros microbiológicos, que incluya parámetros químicos e incluso, ni más ni menos, que parámetros organolépticos. ¿Vale? Es decir, no solamente nos vamos a asegurar a nivel microbiológico los parámetros en cuanto a la vida útil o, digamos, digamos, la disponibilidad del producto en el mercado desde que se fabrica, sino tenéis que asegurar también a nivel organoléptico que sus características organolépticas se mantienen, se salvaguardan, ¿vale? En base a esas pruebas que hagamos, esos estudios, pues vamos a darle esa vida útil o durabilidad mínima, perdón, vamos a decir máxima en principio. Evidentemente, fijaos que si es necesario también introducir lo que son recomendaciones de preparación y ahora incorporado instrucciones, así tendrá que ser realizado y cuando haya una declaración, como es lógico, acerca, por ejemplo, de que es rico en vitamina E, etcétera, pues tiene que asegurarse también a lo largo de toda la vida útil. No solamente durante los primeros días de comercialización, al final de su vida útil tiene que también cumplir esa reivindicación. Y también es muy importante cuando modifiquéis o desarrolléis nuevos productos, es que tengáis en cuenta, como no puede ser de otra forma, las garantías de calidad y de inocuidad y también aseguréis que el etiquetado que va a llevar ese producto está cumpliendo con los requerimientos del país de destino y también cumple con todas las salvaguardas y todas las garantías legales que se requieran, sobre todo a nivel de inocuidad, por ejemplo, en cuanto a alérgenos, ¿vale? En referencia a compras, pues también está introduciendo algunos cambios en los requisitos, porque ha introducido, fijaos, en el 441 la necesidad también de controlar los procesos de compra, pero de materias primas, de productos semiacabados, de envases, incluso de servicios de origen externo. Todo esto nos va a dar una mayor garantía en relación a la calidad y inocuidad alimentaria, sobre todo por el impacto que podría producir en el alimento, ¿vale? Nos dice que, por tanto, para aprobar y hacer seguimiento de los proveedores que, bueno, están disponibles en el mercado, forman parte de esa aprobación y verificación, por ejemplo, las auditorías. Y lo que ha hecho ha sido incluir la necesidad de que esas auditorías sean realizadas por personal competente, como no puede ser de otra forma. Porque muchas veces las auditorías de aprobación o de seguimiento, si no tienen una certificación GFSI, evidentemente vigente, pues a veces mandamos a personas que no tienen formación en sistemas de gestión de calidad e inocuidad, a veces mandamos a personas que no tienen formación, incluso experiencia en auditorías. Y, por tanto, el objetivo de esa auditoría no se alcanza porque no se obtienen conclusiones reales
de si es apto o no apto para estar con nosotros trabajando o incluso, fijaos, mantenerlo dentro de los proveedores homologados. Entonces es muy importante el tema de la formación y competencia de los auditores. Importantísimo. Luego también nos dice, como es lógico, que esos resultados que se obtengan tras las evaluaciones del proveedor en continuo, certificados en el tiempo, tienen que estar justificadas según un análisis de peligros, una evaluación de riesgos. Aquellos proveedores que sean más problemáticos o sus materias primas sean más peligrosas, por el análisis previo, requieren una mayor frecuencia de verificación. No se puede estandarizar de manera que no se tenga en cuenta la necesidad de protegernos frente a ciertas materias primas o proveedores que por el motivo que sea sus particularidades están cambiando, pueden cambiar sus condiciones económicas, sus conflictos geopolíticos, pueden estar cambiando una serie de cosas que haga que ese proveedor yo le tenga que incrementar la frecuencia del control, no solamente respecto a fraude, no solamente respecto a fraude, sino en más elementos de gestión, ¿de acuerdo? Fijaos que también nos está diciendo que tenemos que asegurar y hacer controles a lo que es el material que estamos recepcionando, no solamente las materias primas, productos semiacabados y también incluido, evidentemente, el material envasado, sino que tenemos que estar justificando esos controles. Porque muchas veces también, inicialmente y desde hace ya muchos años, planificamos una metodología de control a los proveedores. Pero esa metodología de control, esas frecuencias, esos muestreos, no están justificados. Tienen que estar en base a una evaluación de riesgos. Eso quiere decir que os podríamos pedir esa evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgo que me justifique el control analítico que hacéis en la actualidad, los controles en recepción, por ejemplo, o en compra, ¿vale? Importante en función del impacto que pueda dar esa materia prima, ese envase, semiacabado, etcétera, en el producto final. Cuanto más impacto, mayor frecuencia de control según esa evaluación de riesgos que tengo que tener. Como os decía, es también en base al estatus que tiene el proveedor, que va cambiando con el tiempo. Los proveedores cambian de estatus, porque en la vida pasan muchas cosas, en las fábricas pasan muchas cosas y necesitamos estar constantemente supervisando y nunca dejando o relajándonos frente a ese control y esa verificación necesaria al proveedor. ¿Vale? Luego, fijaos, tenemos aquí a continuación 3 requisitos nuevos. Este es el primero. Ese que tiene que ver con los procesos externalizados. Y nos dice así, cuando una empresa subcontrate parte del procesado de un producto o el envasado también, o incluso etiquetado, debe estar incluida esta información de forma clara, de forma, digamos, bien definida en el sistema de gestión documental. Y en base a ese proceso subcontratado que hayamos buscado para un proveedor externo, que evidentemente se definan cuáles son los controles que te van a hacer ellos y también que vamos a hacer nosotros al respecto. ¿Vale? E incluso el cliente tiene que estar informado cuando así sea. Tiene que aprobarlo. ¿Vale? Esa información que a veces queda un poquito oculta con respecto al cliente, ahora nos está obligando a que haya evidencia de información. Yo subcontrato este proceso, he establecido estos controles, estos muestreos, estas garantías por parte de ellos, más las que yo defino, y se lo comunico al cliente para que me lo apruebe o para que me dé el visto bueno. ¿Vale? Luego en el 447, que me habla también del contrato, justamente de este proceso subcontratado, donde nos dicen que tienen que estar bien definidos esos requisitos en cuanto a controles, muestreo y análisis. ¿Qué harán ellos? Pero también qué haremos nosotros. Esas dos cosas tienen que estar pactadas y especificadas y tenemos que asegurar que, sobre todo, ellos lo cumplen, porque en nuestro caso se supone que sí lo haremos, pero en casa, digamos, ajena, también tendrán que asegurarlo. ¿Mm? Y luego, cómo no, nos dice, para que aprobéis a estas empresas que os hacen procesos externos o están certificados en IFS, Food o reconocido por GFSI, o no queda más alternativa que tener que hacer una auditoría, evidentemente por auditores formados y competentes, en relación a la salvaguarda, garantía que nos dan referente a calidad e inocuidad e incluso, fijaos, autenticidad. ¿Vale? Esto es importante. Porque ahora todos los que os hacen procesos externos no queda más alternativa que hacer esto. O se certifican GFSI o tenemos que hacerle auditorías, me imagino que como mínimo anualmente, en base a esa evaluación de riesgos, pero una auditoría tiene que ser, fijaos, garantista en cuanto al objetivo que tiene y quién la va a hacer.
Vale, y luego fijaos también en cuanto a lo que son requerimientos que tienen que ver los materiales de envasado y de verificación de los mismos requisitos, nos dice IFS que evidentemente todos los materiales que entren en contacto con lo que son los alimentos y sobre todo lo que son envases, tienen que cumplir las especificaciones que estén detalladas según la legislación del país, evidentemente productor y de destino, ¿vale? Teniendo en cuenta esos peligros que pueden ser transmitidos por, como es lógico, esa entrada en contacto superficie-alimento. Y nos dice que tenemos que asegurar la idoneidad de lo que es el material y luego también si hablamos de envases y evidentemente, como es lógico, tiene barreras funcionales, que aseguremos que a través de pruebas organolépticas, a través de pruebas de almacenamiento, a través de análisis químicos o resultados de pruebas de migración, que muchas veces nos las proporciona el propio fabricante del envase si trabaja bien, que aseguremos que el envase va a ser adecuado durante toda su vida útil y va a respetar sus características que hacen que mi producto esté cierto tiempo puesto en venta en el mercado, al menos hasta la fecha de vida útil que le hemos dado. ¿Vale? Es decir, que, como decía, que es idóneo para poner en contacto con el alimento que va a contener. Ya sabéis que hay una normativa europea, el 10-2011, el Reglamento Europeo 10/2011, donde especifica los materiales que pueden entrar en contacto con alimentos, que son de naturaleza plástica en este caso, con todos los requerimientos de lo que es el estudio de conformidad, migraciones, etcétera. Entonces nos dice, oye, pero también ten en cuenta que eso tiene que estar aislando del exterior en función del entorno en el que va a estar. Asegura que eso es así, ¿vale? Si es una atmósfera protectora, asegura que la mantiene. Si es un envasado al vacío, asegura que en toda su vida útil va a mantener ese vacío, ¿vale? Que la barrera funcional es adecuada, ¿vale? En la vida útil del producto. Y nos dice, como no puede ser también de otra forma, es fundamental que el etiquetado o el envasado, si es ahí donde está la información de la etiqueta, la debáis controlar. Pero fijaos lo que nos está diciendo. No solo cuando diseñéis la etiqueta, no solamente cuando la aprobáis, no solo cuando ya decís, esta es correcta, vamos a mandarla a que nos la impriman. No. Hay que controlar la información de la etiqueta cuando se está etiquetando o envasando el producto. Ya sabéis que hay una información que es vital. La información vital, aparte de lo que es el origen, lo que son los ingredientes, la información alergénica cada vez tiene más valor en cuanto a que cuanto más se garantiza, menos problemas tenemos en el mercado, porque si miráis los recalls o retiradas que hay en el mundo, prácticamente a día de hoy, una de cada dos retiradas de producto son debido a errores de etiquetado. No hay ninguna fábrica en el mundo que no haya tenido errores de etiquetado. Todas tenéis. Pero claro, si yo estoy hablando de un error, insisto, por ejemplo, origen, estoy hablando de un error, por ejemplo, de peso, pues bueno, vale, sí, es verdad, estoy incumpliendo la legislación y puedo tener problemas, pero si estamos hablando de un alérgeno no declarado que no está indicado por error, un ingrediente o una traza, estamos hablando de cosas que pueden matar al ser humano en 5 minutos. Eso quiere decir que los pide IFS como consecuencia de ley FISMA estadounidense, nos está pidiendo que revisemos en el punto de etiquetado o de envasado cierta información, al menos la que garantice que el producto no va a tener problemas de inocuidad, ¿vale? Tiene que ser revisado regularmente. Luego el 482, que también ha sido modificado, me va a hablar de flujos de trabajo, que ya sabéis que también son muy importantes los flujos de trabajo. Y nos dice que el flujo de trabajo tiene que estar establecido, pero tiene que estar establecido en relación a la realidad actual de la empresa. Si la realidad cambia, por ejemplo, introducimos materias primas con diferentes peligros biológicos a los que teníamos antes, introducimos alérgenos nuevos o elementos quebradizos nuevos, nos va a tocar revisar de nuevo el diagrama de flujo. ¿Por qué? O sea, los flujos de trabajo, entradas de personas, de materias primas, etcétera, etcétera, porque esa nueva realidad, si no se revisa y se actualiza y tomamos medidas frente a ello, podría dar lugar a problemas, ¿vale? Ya os digo que introducir, por ejemplo, una materia prima, un ingrediente alergénico, va a suponer tener que revisar sí o sí los flujos de trabajo, porque voy a tener que obligar a ciertas personas a ir por ciertos pasillos, nunca ir por otros, para evitar lo que se llaman contactos cruzados, que un eje no pueda pasar a través de la ropa de unos sitios a otros. ¿Por dónde deben salir cuando salen de una sala? ¿Por dónde nunca pueden pasar? Puedo incluso ordenar la producción, puedo incluso ordenar lo que es, en consecuencia, los turnos de ir al comedor o la cantina, que vayan primero los que no tienen alérgenos y que vayan después los que sí, etcétera, etcétera. Y puedo establecer en base a
las necesidades mías actuales, unos flujos de trabajo y recorridos que tengan que estar previamente establecidos para evitar problemas. ¿Vale? Esto también me dice, fijaos que cuando haya áreas, instalaciones, ubicaciones o salas que sean sensibles, es decir, que tengan un alto riesgo microbiológico normalmente o incluso químico o físico también podría ser así, por el producto que se está elaborando en su interior, pues tienen que tomarse todas las medidas en base a ¿qué? A una evaluación de riesgos. Es fundamental que, por tanto, esté diseñada esa sala de manera que se reduzca la probabilidad de que se aporte ese peligro físico, químico, biológico en áreas donde allí se requiera. Pueden ser de alto riesgo, pueden ser salas blancas, de cuidados especiales, por ejemplo, como también se establece con BRC. Luego, fijaos en cuanto a las salas, mete una modificación IFS en versión 7 de forma que pues no le gusta que haya malos olores en las salas o que haya un riesgo de contaminación del producto por la situación que se pueda dar dentro de las salas. Sobre todo, fijaos que ya sabéis que evidentemente hay una serie de situaciones pues, que tienen que estar muy bien protegidas en las salas, como son, por ejemplo, los sumideros, las conducciones, tuberías, etcétera, para evitar que pueda entrar, por ejemplo, como ya hacía en la versión 6.1, para evitar ingreso de plagas. Pero ahora también ha introducido esa necesidad de asegurar buena limpieza, desinfección de, por ejemplo, rejillas o tuberías y asegurar que no se queda nada estancado que pueda generar malos olores. Quizás por mal diseño higiénico de las rejillas, quizás por pues, diferentes factores que pueden afectar a estas condiciones, pero no quiere que haya olores desagradables, evidentemente, u otro tipo de fuentes de contaminación que puedan ser problemáticas. Y en zonas de envasado podrían ser problemáticas también. Luego también fijaos en cuanto a lo que son las puertas. Nos dice que las puertas de la empresa, los portones, tienen que ser de un material que sean fáciles de limpiar y, por tanto, no pueden ser de material absorbente. Porque nos dicen que si es de material absorbente, eso podría dar lugar a problemas de astillado. Podría dar lugar también a que la superficie se empiece a desconchar, incluso que sufra corrosión. Entonces, el material de esas puertas o portones tendría que ser de material no absorbentes. Ya sabéis que todavía se siguen viendo puertas de madera, ¿sí? Que están bien limpias, están, digamos, pintadas con una pintura especial, pero es un material absorbente, ¿eh? Y al final podemos tener problemas con el tiempo. Luego recordar también que en la versión 6.1 se indicaba también que las puertas deberían tener autocierre. Deberían tener autocierre las puertas exteriores para evitar la entrada de plagas. Que alguien por error se deje la puerta abierta y tengamos acceso de reptadores, voladores, roedores, etc. Entonces aquí nos dice que sí, la debe también seguir teniendo, pero nos dice, bueno, si está justificado con una evaluación de riesgos que no haría falta, también nos lo vamos a permitir, ¿vale? Entonces, en el caso de que no esté el autocierre de las puertas exteriores, tener siempre detrás la justificación que indique que no es necesaria, pues por los controles de plagas que hagáis, por los controles de tendencias que tengáis o por otras medidas que tengáis al respecto, ¿vale? Luego en este capítulo 4 también aparece la necesidad de asegurar, por ejemplo, fijaos, estructuras como son las lamas, las lamas de plástico que solemos tener para separar áreas, para, digamos, proteger las cámaras de refrigeración, de congelación, evitar escarchado o de cadena de frío, nos dice que tienen que estar limpias y tienen que estar bien mantenidas. Nada de mantenerlas rotitas o, evidentemente, unas condiciones de higiene que a veces no son las más deseables. A veces suele haber crecimiento fúngico, se empiezan a oscurecer con el tiempo y, bueno, pues como son estructuras flexibles, muchas veces en nuestro plan de limpieza y desinfección no llega a ser eficaz y con el tiempo, pues si no se mantienen esas condiciones ideales, pues habría que sustituirlas. Digo que son muy utilizadas en toda la industria alimentaria típica o normal. Luego, en cuanto a iluminación, pues también se mete un poquito y dice que tiene que haber iluminación suficiente en todas las instalaciones que así lo requieran. Normalmente en producción no suele faltar la iluminación mínima, pero sí que es verdad que hay otras zonas, como son cargas, descargas, algunas zonas de almacenamiento que yo también veo, están como muy oscuras. Entonces, tiene que haber iluminación suficiente en todas las instalaciones de la empresa, desde producción, almacenamiento, recepción y expedición. ¿De acuerdo? Un nivel de iluminación que permita pues, comprobar información de etiquetas, que permita detectar plagas si hubiese allí, hacer un mínimo, ¿vale? Pero que también incluso que eviten accidentes si pudiesen darse.
En cuanto a filtros, ¿vale? En cuanto a sistemas de ventilación que requieren filtros, ya sabéis que en muchos casos hay que colocarlos en función del área de, de la sala o donde estemos hablando, hay que poner filtros. Bueno, pues los filtros ya nos decía antes que tenían que ser fácilmente accesibles, pero ahora incorporado también tiene que ser fácilmente verificables, limpiados o reemplazados si fuese necesario. Nada, simplemente ha incluido esa necesidad y ya está. En cuanto a suministros como el agua, por ejemplo, el vapor, el hielo, también nos están indicando, y esto es obvio y esto es lógico, igual que os he dicho antes en cuanto a las compras, es fundamental que también se haga un muestreo de este tipo de aporte de servicios en base a un análisis de peligros. Porque muchas veces lo hacemos al tuntún, no hay una justificación. Pues mira, cada 6 meses voy a hacer esto y cada una vez al año voy a hacer lo otro. Pero no tenemos en cuenta la diferencia del uso de ciertos grifos o de ciertas instalaciones o de la protección del producto en esa sala, el riesgo de contaminación. Tiene que haber una evaluación de riesgo y en base a esa evaluación de riesgo yo ya fijo unos controles que no tienen por qué ser los mismos para unos grifos que para otros, ¿vale? Recordar también que hay que tener en cuenta siempre las válvulas antirretorno o antirreflujo. Acordaos que es muy importante, ¿de acuerdo? Luego fijaos, tema de gases, muy importante. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, bueno, pues cuando una empresa tenía que hacer uso de gases, o tenía que hacer, por ejemplo, envasado en atmósfera protectora, envasado en atmósfera modificada, por ejemplo, pues utilizaba gases que compraba a una empresa que los fabricaba. Le pedíamos los certificados de conformidad y ya está. Mientras tengamos eso, no debería haber demasiado problema. Pero ¿qué ocurre ahora? Que muchas empresas estáis comprando, no sé si es así, pero estamos comprando equipos que crean gas, que crean nitrógeno, que crean dióxido de carbono y los utilizamos para hacer envasado en atmósfera protectora o modificada. Pues igual la misma garantía que nos daba el fabricante de los gases, ahora también debemos conseguirlo con los nuestros. Tiene que haber un diagrama de flujo específico para la producción de gas. Estamos creando, digamos, un elemento que entrará en contacto con alimento. Así que debemos asegurar que tiene conformidad alimentaria y que evidentemente se asegura a través de un análisis de peligros que tomáis las medidas necesarias para que no acabe llegando pues, cuerpos extraños, peligros químicos, incluso peligros microbiológicos. ¿Vale? Importante. Luego, en cuanto a limpieza y desinfección, que ya sabéis que es vital para IFS, esto suele ser normalmente la causa de retirada de certificados más frecuentes, y más cuando hay auditorías no anunciadas. En 85% de los casos del Integrity Program suelen perderse los certificados por problemas de limpieza y desinfección. Fijaos que es importante que ese plan de limpieza que tengamos y desinfección esté absolutamente justificado con un análisis de peligros. Y en muchas fábricas no está así. Hace 10, 15 años hicimos un plan de limpieza y desinfección y lo dejamos así. ¿Por qué? Porque se adaptaba perfectamente a los turnos productivos. Después de cada turno, después de cada parada, los viernes por la tarde cuando ya dejamos de fabricar y hasta el lunes pues que entre limpieza y desinfección. Y por tanto son frecuencias que no están muchas veces justificadas. Pues aquí nos pide, aparte de que estén justificadas, que entre otra información que se deba incluir en ese plan de limpieza y desinfección, también aportemos la concentración de los productos de limpieza y desinfección. Muy importante, ¿vale? Tengáis CIPs o no tengáis CIP, esta información tiene que ser incorporada. Y luego fijaos, veréis, si echáis un vistazo a la norma, la versión 7, como una cantidad enorme de requisitos se han cambiado, pero simplemente se han modificado porque ha introducido la palabra desinfección. Es que no podemos hablar de un plan de limpieza. Es un plan de limpieza y desinfección, con lo cual ha sido incorporada muchísimas veces esa palabrita y ha hecho que se modifiquen muchas veces los requisitos de este apartado 4.10. Sí que es verdad que nos dice que la limpieza tiene que ser y desinfección tiene que ser eficaz. Claro, ¿cómo puede ser que yo vaya a vuestra empresa un día y detecte superficies con suciedad no reciente y vosotros y vosotras que estáis todos los días allí con los compañeros, nadie se ha dado cuenta de eso? Es decir, la desinfección tiene que ser eficaz. No puede haber acumulación de residuos. En ciertas salas, evidentemente, con mucha menos exigencia, con mucha más exigencia. Tiene que revisarse. Y si hay que cambiar alguna frecuencia de limpieza, desinfección de una superficie en concreto, que se limpia una vez por semana, pero esta superficie requiere una vez cada 2 días o una vez al día, pues tenéis que adaptarlo.
tiene que ser eficaz. Si no es eficaz, no sirve el plan, ¿vale? Y perfectamente monitorizable. De hecho, fijaos que en este requisito nuevo del capítulo 4 me dice que tiene que haber registro del monitoreo de limpieza y desinfección. Ojo, este requisito no está hablando de controles preoperativos. No está diciéndome, antes de arrancar una línea con un producto nuevo, revisa su estado, sus condiciones para asegurar que no va a haber ningún problema en su uso. No, aquí me está hablando de que tiene que haber registros durante el proceso de limpieza y desinfección. Tenemos que asegurar que las personas que hemos dicho que tienen que intervenir son las formadas. Tenemos que asegurar que las concentraciones son las que tocan. Tenemos que asegurar que los utensilios son los que tocan y no otros para otras salas que podrían tener alérgenos. ¿Entendéis? El monitoreo se tiene que hacer de la limpieza y desinfección y dejar registro. Ojo, insisto, que esto no son inspecciones que hacemos, no son auditorías que hacemos, no son revisiones preoperativas. Es en el momento de la limpieza y desinfección. Luego también me está dando en el 4.11.5 la necesidad de, bueno, de proteger, si fuese así lo que yo genero, subproductos que se comercializan. Es lógico pensar que si yo estoy vendiendo algo que antes era un residuo, pero que ahora le doy valor y lo vendo a ganaderos o le vendo a otra industria que va a utilizar mi subproducto como materia prima, tiene que estar perfectamente protegido, tiene que estar identificado, tengo que alejarlo de las fuentes de contaminación potenciales que podría tener. Esto es vital, ¿vale? Para asegurar que no va a tener consecuencias en, digamos, el ser vivo que lo vaya a ingerir. Luego el 4.12.1, qué interesante es. ¿Por qué? Porque este está destinado, como veis aquí, a proteger cuerpos extraños. Y nos dice, si durante el proceso productivo el alimento está desprotegido y pueden caerle cuerpos extraños, por ejemplo, de contaminantes ambientales, de aceites y goteos, hacemos aquí, de la maquinaria, derrames de polvo, tenéis que asegurar que las estructuras que están por encima de la línea de producto, si no cerráis la superficie, tienen que estar en buenas condiciones de limpieza, de mantenimiento, sobre todo lo que son tuberías, pasarelas, plataformas, escarelas o incluso equipos que podría haber por la parte superior de la línea de producto. Insisto, o está cerrada o si está desprotegida, controlar muy bien lo que le puede venir de arriba, ¿vale? Y como no puede ser de otra forma, también nos dicen que definamos muy bien las medidas de control que aplicaremos para asegurar que esto no ocurre. Para IFS, los cuerpos extraños es uno de los motivos más frecuentes de reclamación de los distribuidores minoristas. Y por tanto, se quejan mucho a IFS de entidades certificadas debido a que no corrigen estas deficiencias. De hecho, fijaos que también nos dicen, si tenemos equipos específicos para controlar cuerpos extraños, tienen que estar diseñados con ese objetivo. Y tienen que funcionar y ser eficaces con ese objetivo, ¿vale? Es decir, que no pongamos cosas por poner, por ejemplo, esto pasa mucho con los filtros, con los tamices, que muchas veces no son eficaces, o incluso a veces ponemos equipos detectores de metales o de rayos X que no son capaces de detectar los tamaños de cuerpo extraño que son dañinos para el ser humano. No sé si sabéis que la FDA publicó hace unos años, bueno, debido a un estudio que hizo la Agencia Americana de Pediatría, donde se dejó clarísimamente que los tamaños de 7 milímetros a 25 milímetros, aparte del riesgo que puede haber de que se nos clave y nos produzca una hemorragia o que se nos rompa un diente, son los que más frecuentemente provocan asfixia. Por tanto, ¿podemos comercializar un alimento que tenga un tamaño capaz de ser detectado por encima de esos 7 milímetros? No, lo siento. Pon otra medida de control, modifica tu procesado, haz lo que tengas que hacer, pero no puedes sacar al mercado algo y tú que estar tranquilo o tranquila pensando que eso no va a dar problemas en el mercado. Hombre, por encima de 7 milímetros, ya os digo, ya es un tamaño importante. De hecho, la FDA documentó también la necesidad de intentar estar por debajo siempre de 5 milímetros. Estados Unidos. Lo digo porque, pues nombro la FDA porque a nivel, digamos, en otras zonas geográficas del mundo tampoco se habla demasiado de cuerpos extraños, no nos ponen demasiados límites. Entonces, como siempre, seguir el principio ALARA tan bajo como sea posible. El principio ALARA aplica siempre a filtros, tamices, detectores de metales, etcétera. No sé si lo habíais conocido o lo habíais escuchado alguna vez, pero el principio ALARA es muy importante.
Luego, en cuanto también vidrio y material quebradizo, nos dice, este tipo de materiales, evidentemente donde se manipulan materias primas, productos semiacabados, en proceso, están desprotegidos, no deberían ser utilizados, ¿vale? Pero claro, ahora nos abre un poquito la puerta IFS en versión 7 y nos dice, vale, pero si los utilizáis, tenéis que hacer un control de estos riesgos aportados por estos materiales, vidrio o material quebradizo. ¿Qué solemos hacer normalmente? Pues revisiones de control de cuerpos extraños, que suelen ser con una frecuencia específica en base al riesgo y la consecuencia que tendría de que caiga, evidentemente, a un alimento que se está elaborando en esas líneas. Puede ser materia prima, semiprocesado, etcétera. Entonces, es importante que eso se garantice a través del control, si no se evita. Y lo mismo ocurre con la madera. Así como BRC no permite que haya madera en zonas donde el producto está desprotegido, aquí ahora IFS dice, tampoco se debe usar. Pero bueno, si no hay otra alternativa, al menos justifícamelo y aparte de eso, toma las medidas para asegurar que no se convierte en un elemento de aporte de cuerpo extraño. Es decir, mantén los palés siempre limpios y mantén las condiciones de higiene adecuados, que no haya clavos a punto de caerse, que no haya palés rotos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que aquí tampoco se ha metido demasiado. Lo único que nos pide es justifica que aquí lo puedes utilizar, ¿vale? Y toma tus controles en base a eso. Plagas. Bueno, ya sabéis que las plagas son súper frecuentes, las plagas son muy problemáticas y, como os decía antes, para IFS tremendamente importantes, ¿vale? Las plagas son muy, muy problemáticas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, les pongo aquí, ahí las tenéis, ¿la veis ahí? ¿Cómo baila? Te digo que las plagas son tremendamente dañinas para IFS. También es una de las causas más importantes de retirada del mercado. Aparecen cucarachitas, aparecen moscas. Cuidado porque las plagas normalmente no son productoras per se de enfermedad, pero sí que es verdad que da una sensación de repulsión enorme y dañan muchísimo la imagen de lo que es la empresa. Por eso ahora vamos a ver a continuación cómo tiene que haber una serie de responsabilidades muy bien marcadas dentro de la empresa, aparte, como veis, de que la infraestructura y las operaciones de trabajo tendréis que tenerlas pensadas y diseñadas para evitar problemas de plagas. Esto es muy importante, ¿vale? Como os decía, fijaos, en cuanto a las medidas de control de plagas que está pidiendo ahora IFS, lo que sí que nos dicen es, oye, aparte de todas las cosas que tienes en cuenta de forma tradicional, también valora cómo puede afectar la propia materia prima per se y los productos terminados en ese aporte de plaga. Ya sabéis que hay materias primas que son más propensas a aportarnos, según su origen, problemas internamente en nuestra fábrica, ¿vale? Pueden haber, por ejemplo, problemas de palometas o puede haber problemas de infestación debido a que la materia prima per se pues ya me puede venir infestada o con problemas cuando se incorpora a mi proceso. Luego también pues tener en cuenta los diseños de las propias instalaciones. Por ejemplo, en cuanto a lo que son techos, almacenes, tuberías, esquinas, que a veces se convierten en zonas de refugio. Son zonas de refugio que pueden dar problemas importantes, ¿vale? Luego también, pues si tenéis almacenes subcontratados y sois responsables de ese almacén, aunque no sea de vuestra propiedad, también tenéis que asegurar que allí hay una muy buena gestión de plagas. Si no lo hace el dueño del almacén, evidentemente lo lógico es que lo hagamos nosotros en función de nuestra evaluación de riesgos y nuestros requerimientos particulares, ¿vale? Ya sabéis que con el tema de plagas, ahora IFS versión 7 va a pedir más control. Ya os decía que las plagas son tremendamente importantes. De hecho, cuando uno menos se lo espera, pues aparecen y nos dan problemillas. ¿Las veis ahí? Aparecen y son súper problemáticas. Cuidado con las plagas, que ya os digo que a más de uno le da problemas con los clientes y que también, evidentemente, con las autoridades. Así que nos va a pedir que tengamos un control muy adecuado de las plagas a través, por lo menos, de ese contrato que tendrá que pactarse con la empresa externa, pero no dejéis toda la responsabilidad en manos de esa empresa. Nos dice que dentro de la nuestra tiene que haber personas capacitadas para gestionar y monitorizar las medidas de control de plagas. Así que alguien en la empresa va a tener que tener una formación más específica en cuanto a plagas para que de alguna forma podamos ir en el día a día asegurando que las medidas que nos plantea la empresa experta, las podemos gestionar internamente de forma correcta, ¿vale? Así que es importante eso, ¿eh? Todas las responsabilidades bien definidas, tanto la de la empresa externa
como la nuestra propia, y un compañero o compañera o equipos de compañeros o de compañeras que se encarguen también de, evidentemente, tomar medidas. Es una formación más completa de la típica que realizamos en los cursos de manipulación o de buenas prácticas todos los años, ¿vale? Ya ves ahí más cambios en cuanto a plagas. Fijaos, pues nos dice que cuando haya, por ejemplo, una infestación, aunque sea puntual, hay que documentarla y tomarse medidas. Ya sabéis que, por ejemplo, la semana pasada con tantas lluvias, eso va a crear unas condiciones ideales para las plagas y ahora que ya llega un poquito más el calorcito, pues entonces dentro de poco, seguramente unos días, unas semanas, tendremos un incremento casi garantizado, ¿vale? También nos dice que todo lo que pongamos en relación a la gestión de plagas, cebos, trampas, exterminadores, insectocaptores, insectocultores, tienen que ser diseñados para uso específico y además tienen que funcionar bien. Hay gente que, por ejemplo, coloca en las empresas un insectocultor o un insectocaptor a 4 metros de altura. A ver, explícame tú a mí cómo puede llegar el insecto tan alto. El insecto no se va a ir para arriba, ¿vale? 4 metros para arriba. Va a estar por una zona, digamos, a la altura normalmente de un ser humano. Va a estar a una altura máxima normalmente de unos 2 metros. No lo pongáis tan alto porque no van a ir. Y mucho más si hay una cierta iluminación, donde ya desde luego ni por asomo los vamos a conseguir retener o eliminar, ¿vale? Así que también esos equipos tienen que ser inspeccionados y observar las tendencias, evidentemente en función de los hallazgos que se estén registrando. Así que estas medidas que proponemos para el control de plagas tienen que comprobarse si son eficaces o no. Es decir, la empresa de plagas normalmente, en función de lo que diagnostica o de lo que observa, nos propone cosas. Pues mira, aquí tenemos que cerrar esta puerta, aquí tenemos que tomar unas medidas para eliminar estos residuos, aquí tenemos que hacer ciertas actuaciones. Hay que hacer caso de esas medidas. Sobre todo hay que asegurar que son eficaces cuando se llevan a la práctica, porque a veces se hacen y no sirve para nada. Entonces hay que comprobar la eficacia de todas las actuaciones y evidentemente siempre registrar ese monitoreo y esas tendencias, ¿vale? Luego ya cambiando de tercio, aunque seguimos en el capítulo 4, pues hablamos un poquito de recepción, que nos dice, todos los productos que entren, lo que se llaman todos los insumos, incluidos los envases, tienen que tener un plan de control, de inspección en la entrada, en la recepción. ¿Y de qué depende la rigurosidad de ese control? Pues de una evaluación de riesgos. Y eso es obvio. No se puede hacer un control genérico para todas las materias primas. Habrá algunas que seguramente requieran mirar otras cosas o pedir otras cosas, ¿vale? Evidentemente, de esos registros que se establezcan en base a la evaluación de riesgo, también tiene que haber registros disponibles de que se ha llevado a la práctica y fueron como fueron, ¿vale? Nos dice que, como es lógico, también en cuanto al almacenamiento de materias primas, productos semiprocesados y también acabados, tendremos que tener unas condiciones adecuadas de las mismas para que se cumpla la especificación del producto. Porque ya sabéis que el almacenamiento puede afectar a la calidad, a la inocuidad del producto, ¿vale? Cambios fuertes o intensos de temperaturas, por la noche mucho frío por la mañana y por el día mucho calor, que esto ocurre en ciertas zonas evidentemente geográficas de España y de muchos otros lugares, pues puede producir condensaciones en el envase, puede producir crecimiento fúngico, puede incrementar, digamos, el estado de plagas, que crezcan cosas dentro del producto o materia prima o semiprocesado. Es decir, que las condiciones de almacenamiento tienen que ser contempladas siempre. Y ojo, incluso también en el transporte, como veremos luego, ¿vale? Muy importante, para minimizar los daños que se puedan provocar en referencia a esas materias primas o productos almacenados. Y fijaos, aquí nos viene ahora una observación importante en cuanto a lo que es el servicio que nos pueden ofrecer empresas externas para almacenar o para también transportar, como veremos luego, ¿vale? Es decir, así como antes hablábamos de procesados o envasados y teníamos que o bien asegurar que están certificados en GFSI o le hacemos auditorías para aprobarlos y para hacer seguimiento, en este caso abre más el abanico, digamos que no presiona tanto IFS. Nos dice o que estén certificados los almacenes, igual que veremos luego más tarde en el transporte, bajo IFS o GFSI o los requisitos que sean requeridos para garantizar calidad, inocuidad, autenticidad y food defense, bien marcadito en un contrato respectivo, ¿vale? Así que habrá que tener esos contratos con una información en cuanto a requisitos de calidad, inocuidad, autenticidad y protección
que aseguren que no hay ningún tipo de problema en esa etapa de almacenamiento o de transporte. En el transporte, fijaos que nos dice, tiene que haber controles del transporte que incluyan olores extraños, carga de polvo, humedad adversa, plagas, hongos. Pues hay que verificar esto antes de hacer la carga y hay que documentarlo, ¿vale? Que cumplan las especificaciones marcadas con el transportista. Y nos dice, evidentemente es importante que también consideréis otras situaciones que podrían dar lugar a problemas durante el transporte. Por ejemplo, definir muy bien si se pueden llevar ciertas cosas con vuestros productos o no. Por ejemplo, hay empresas que durante el transporte, aparte de cargar el producto ya acabado, dejan al final del camioncito un hueco ¿para qué? Pues para meter una carretilla. ¿Y por qué meter una carretilla? Porque el propio transportista cuando llega al destino saca la carretilla, pues bueno, se la saca a la empresa cliente y él mismo carga y descarga. Entonces, cuidado porque a veces introducimos elementos que no son alimentos que pueden dar lugar evidentemente a problemas de contaminación. ¿Vale? También recordar que no se puede transportar productos químicos junto a alimentos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar también bien definido en lo que es el transporte. Se mete un poquito también en las condiciones de los muelles de carga, donde se hace esa recepción de materia prima, de producto semiprocesado o sale el producto al cliente, donde nos dice que ese muelle debe necesariamente que mantener unas condiciones que evite la entrada de plagas, que permita también estar protegido el producto de condiciones ambientales que podrían ser pues, problemáticas, la lluvia que hemos tenido estos días atrás, el viento fuerte, etcétera, etcétera. Digamos, incluso a veces la irradiación solar, que también suele ser muy problemática. También que se evite acumulación de residuos, que se evite condensación y, en consecuencia, muchas veces crecimiento fúngico. Y también que se puedan limpiar bien esos muelles fácilmente. Entonces, esto debe estar también garantizado mucho más que ocurría con la versión 6.1, porque aquí ya me está marcando cosas muy específicas que se pretende que los auditores no observemos en los muelles, ¿vale? Y así como os decía antes también en el tema del almacenamiento externo como servicio subcontratado, ahora tenemos también el transporte subcontratado. Que lo mismo que antes, o bien esa empresa de transporte que hemos contratado nosotros para que nos transporte nuestros productos, por ejemplo, y los repartan los clientes, o está certificado GFSI, o marcamos claramente en un contrato las condiciones específicas que deben mantenerse en el transporte, sobre todo para temas de temperaturas, temas de aislamiento, temas de food defense, temas de fraude, importante, ¿vale? Recordad que en el transporte también hay riesgos de fraude, hay riesgo de defensa alimentaria, todo esto tiene que estar pactado con la empresa de transporte, que recordar, siempre tiene que tener registro sanitario. Es muy importante esto. No solo al que contratamos, el que transporta realmente, que ya sabéis que en el tema de transporte hay muchos, muchos, muchos problemas, muchos problemas. Luego también fijaos, mantenimiento. Bueno, aquí mantenimiento lo que ha hecho ha sido dar un poquito más de información para, bueno, pues definir quizás mejor lo que se espera con el requisito. Pero nos dice, el plan de mantenimiento, que ya sabéis que es un requisito que debemos tener siempre en la industria alimentaria, tenemos que tener claramente definidas cuáles son las actuaciones que hace mi personal de mantenimiento interno y cuáles van a hacer también las empresas subcontratadas, donde vamos a marcar perfectamente los plazos de tiempo en las que van a tener que realizarse las tareas planificadas, dando prioridad absolutamente y bien definida a aquellas que puedan afectar, como es lógico, a la calidad, a la inocuidad, autenticidad y defensa alimentaria, ¿vale? Y nos dice, todas las actividades de mantenimiento, tanto internas como externas, no pueden ser riesgo, no pueden suponer un problema de contaminación. A veces ponemos precintos, a veces ponemos cinta aislante, ponemos cartones. Bueno, pues que a veces sí es una reparación temporal muchas veces, como ahora hablaremos, pero supone un riesgo de contaminación más que evidente, ¿vale? Luego también recordar que si un equipo deja de funcionar o falla, y ese equipo es muy importante para la calidad e inocuidad alimentaria, tienen que tomarse medidas de forma adecuada para evitar que el alimento que se puede ver afectado, evidentemente salga al mercado y pueda dar lugar a problemas como es lógico. Hay que registrar todo y gestionarlo todo muy bien. Las reparaciones temporales, que os he comentado antes, hay que fijar fechas, hay que fijar plazos, hay que fijar responsabilidades. Se pone, pero con la idea de que un cierto periodo de tiempo vaya a ser siempre corregida esa temporal
y hagámosla que sea ya realmente fija y no de problemas por esa reparación previa. Y luego también nos dice que cuando la empresa tenga reglas establecidas con mantenimiento interno, la externa también debe cumplirlas. Por ejemplo, algo que ha pasado en auditorías, a mí me ha pasado. Voy a hacer una auditoría interna y revisando las líneas me dice mantenimiento que va acompañándonos, no mires tanto las bridas que son todas detectables. Espérate, pues yo como siempre rebusco, lo tengo que rebuscar y me encuentro unas bridas blancas que no son detectables. No puede ser, Ángel, esto es imposible, ¿cómo es? No puede ser. La empresa de mantenimiento externa, que había intervenido 2 días antes, había puesto bridas no detectables. Jolín, si tú tienes una regla operacional de no usar bridas blancas, es decir, de usar bridas detectables, que pueden ser azules, pueden ser también a veces negras, depende del proveedor, evidentemente asegúrate que tu subcontrata que viene a tu empresa tampoco las utiliza. Marcar muy bien esas reglas operacionales, esos requisitos de materiales en contacto con equipos o superficies de, evidentemente, alimentos, a través de esos certificados de conformidad que tienen que tener también todos esos materiales que se utilizan en mantenimiento. ¿Que deben cumplir requerimientos legales? Si fuese necesario, o si no fuese necesario, al menos tener también otro tipos de garantías que pueden ser certificados de conformidad que da el proveedor, aunque no fuese obligatorio, especificaciones técnicas o también, fijaos cómo abre ahora también el abanico a autodeclaraciones del fabricante de ese material, ¿vale? Pero ya os digo, si es obligatorio por ley, certificado de conformidad, migraciones, lo que haga falta. Y si no es obligatorio por el tipo de material o tipo de contacto, al menos que tengamos una justificación. Todos los equipos tienen que diseñarse y evidentemente tienen que tener materiales que no puedan comprometer nunca la calidad ni tampoco la inocuidad. En las dos cosas, acordaos que no solamente es inocuidad. La calidad es muy importante en esta versión 7, por la ISO 17065. Entonces, diferenciar muy bien entre calidad e inocuidad, porque a veces no afecta a inocuidad, pero sí que puede hacer reacciones y producir problemas de calidad, ¿vale? Y también lo que nos dice es, en el caso de que haya cambios en los procesos, en los equipos, volver otra vez a confirmar que el cliente está de acuerdo con ello. Si corresponde, pedir autorización del cliente, ¿vale? Porque a veces se cambian equipamientos, se revisan análisis de peligro, se hace todo bien, pero a lo mejor ese procesado no lo esperaba el cliente. Por ejemplo, yo puedo tener una etapa de detección de metales y la puedo hacer con equipos de detección de metales o la puedo hacer con rayos X, ¿vale? Entonces, si yo cambio un equipo por otro, pues hay que asegurar que el cliente también me da el visto bueno si evidentemente eso puede afectar a la calidad y a inocuidad del producto, ¿vale? Bueno, también hay una serie de requisitos que están plasmados en temas de trazabilidad, importante el tema de trazabilidad, pero lo único que hace introducir en este KO número 7 de trazabilidad es que ha incluido también la necesidad de que cuando vaya reprocesados estén también perfectamente identificados los productos reprocesados, ¿vale? Se supone que un producto reprocesado no ha seguido la misma sistemática de producción que el que no ha sufrido reprocesado. De hecho, el reprocesado en nuestro diagrama de flujo tiene que estar y el análisis de peligros tiene que estar. Así que cuando un producto no se elabora en las mismas condiciones, ya no podemos hablar del mismo lote. Un producto reprocesado no debería llevar el mismo lote. Debería haber una diferenciación. ¿Que se mantiene el mismo lote? Perfecto, pero que sepáis que todo ese lote, algunos productos del lote ha llevado reprocesado, que puede ser el que os contamina el producto finalmente, haga que todo el lote se vaya a la basura o se tenga que sacar del mercado. ¿Vale? Los reprocesados tienen que estar perfectamente registrados en trazabilidad. Si lo hay, registrarse cuántos productos, cuáles han sido, en qué condiciones se ha hecho el reprocesado, etcétera. ¿Vale? Y luego también fijaos que nos dice que se acabó lo de hacer la prueba de trazabilidad durante la jornada de auditoría o durante la jornada de trabajo, si la hacéis interna, porque es un simulacro que hacéis de trazabilidad interno. En la de certificación interna, etcétera, hay que conseguir ahora toda la información de la trazabilidad en un máximo periodo de tiempo de 4 horas. 4 horas. Y fijaos lo que acaba de decir ahora en esta cláusula nueva que va a venir a continuación. Que me dice, cuando yo haga la prueba de trazabilidad, tengo que registrar los resultados y en qué tiempo se han conseguido para asegurar que evidentemente no sobrepaso esas 4 horas e incluso si el cliente me lo ha marcado,
cumplo también las expectativas del cliente. ¿Por qué? Hay clientes que quieren que la prueba de trazabilidad se consiga en 2 horas. Así que aunque la norma me diga máximo 4, si el cliente quiere que sean 2, todos mis simulacros de trazabilidad tienen que ir definidos a esas 2, ¿vale? Porque estaría cumpliendo la de la norma, pero no la del cliente. Y por tanto sería una conformidad en este requisito nuevo que veis aquí, 4.18.3, ¿vale? Ya os he comentado antes que el 4.19 de la versión 6.1, que habla de organismos modificados genéticamente, se ha introducido en la reivindicación que está plasmada en el requisito que ya os conté anteriormente, el 4.2.1.5. Así que este se elimina, muchos requisitos aquí, por tanto, eliminados, y se incorpora al que os he comentado y, por tanto, simplifica su comprobación, ¿vale? Luego, en cuanto a lo que es el riesgo alergénico, muy importante también los alérgenos para IFS, nos dice, oiga, en su empresa contemple todos los peligros alergénicos que podría haber y que podría afectar, por tanto, a la inocuidad del producto y tome medidas preventivas necesarias para asegurar que los que no están declarados en la composición no le van a llegar al producto, ¿vale? Tenga en cuenta, por tanto, el riesgo de contaminación cruzada que se puede producir por el ambiente, por el transporte, por el almacenamiento que usted realiza y luego también por la tipología, la naturaleza de la materia prima, cuáles son, en qué estado vienen, etcétera, etcétera, ¿vale? Y nos dice que siempre que tengamos, evidentemente, riesgo de contaminación cruzada e incluso aquella que es inevitable, que hay veces que no se puede evitar 100%, que es imposible, pues tenemos que asegurar que se identifican perfectamente el etiquetado. Así que tener siempre en cuenta esa identificación si es necesaria, pero solo cuando las medidas preventivas no funcionen, cuando la limpieza no funcione, ¿vale? Y tenga usted en cuenta también el riesgo de la contaminación cruzada que se puede producir durante el uso de las materias primas. No solo durante el uso de los procesados, utensilios en procesado, también desde la recepción de materia prima e incluso antes de la propia recepción, en el campo, por ejemplo, ¿vale? Todo lo que puede ocurrir en las materias primas, evidentemente, incluso antes de que lleguen a nuestra empresa. Habrá que potencialmente incluirlo en etiquetado si la evaluación de riesgos me obliga a ello. Luego ya el 421, que es un requisito también nuevo, ¿veis? Ese que os hablaba un poquito antes en cuanto a que las personas que son responsables del fraude alimentario en la empresa tienen que estar bien definidas en la organización, tienen que estar con el compromiso de la dirección de la empresa y tienen que tener una formación específica, ¿vale? Eso tienen que ser capaces de asignar de hacer un buen análisis de vulnerabilidad y en base a ese análisis establecer lo que se denominan los planes de mitigación, ¿vale? Así que para que esto sea eficaz y se haga bien, porque luego esto, una vez que se hace, hay que seguir revisándolo constantemente. El fraude, ya sabéis que hay más de 1.000 grupos mafiosos en Europa. El fraude hoy en día supone una pérdida de las empresas de en torno al 5,85% de su facturación anual. Es decir, no os vais a poder librar ninguno de los que estáis en el curso del fraude en vuestra empresa. Es imposible. Pero sí que es verdad que si aportamos recursos, compromisos por parte de la dirección y responsables formados, se reduce bastante más el hecho de que nos pase a nosotros, aunque les pase a los demás. Vale, luego también fijaos que en cuanto a lo que es el fraude, ya sabéis que el fraude es puntual. O sea, los fraudes pasan cuando el que quiere hacer el fraude, pues lo comete. Y entonces cuando se detecta, pues sale publicado en el RAS, o sale publicado en televisión, o sale publicado donde podamos mirar o revisar. Entonces, la información o el acceso a la información de fraude tiene que ser mucho más frecuente y más rigurosa de lo que quizás hasta ahora IFS ha detectado que se hace. Es decir, los fraudes están constantemente produciéndose, con lo cual yo debo estar actualizado y tomar medidas de una forma rápida allá cuando sea necesario, aparte de esa revisión del plan que se hace periódicamente, al menos una vez al año, pero cuando sea necesario, ¿vale? Ya sabéis que IFS está haciendo un gran esfuerzo con el tema de fraude, está publicando información, si estáis suscritos, por ejemplo, a lo que son las noticias de IFS, en cuanto a, bueno, pues tienen ya los informes del mes pasado de fraude, los envían y hay un monitoreo constantemente de información, tanto de FDA, a nivel europeo con el RAS, en el STIRI. O sea, digamos que está haciendo un esfuerzo para informar rápidamente a las empresas frente a fraude. Entonces, simplemente es que tengáis en cuenta que le van a empezar a dar más importancia al fraude quizás de lo que se estaba dando en la versión 6.1, ¿vale?
¿Alguna duda respecto a este capítulo?